efemérides en un minuto o menos. 1 de septiembre, 1925, se inician operaciones en el Banco de México. 1939, Alemania y Eslovaquia invaden Polonia, comenzando así la fase europea de la Segunda Guerra Mundial. 1950, la televisión mexicana inicia transmisiones regulares con el canal 4 XHTV. 1982, el presidente mexicano José López Portillo nacionaliza la banca y establece el control de cambios. 1995, se lanza el juego Mega Man 7 para la consola Super Nintendo. Además, 1906, Ricardo Flores Magón emite en El Paso, Texas, una circular por la que invita al pueblo mexicano a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz. 1932, renuncia como presidente de la República Mexicana Pascual Ortiz Rubio. 1945, el líder comunista Ho Chi Minh proclama la República Democrática de Vietnam después del final de la dinastía Nguyen. 1987, en Rusia comienza el juicio contra el alemán Matthias Rust, de 19 años, que voló una avioneta sobre la Plaza Roja de Moscú. 1999, se lanza en Japón el juego International Superstar Soccer Pro Evolution para la consola PlayStation. 3 de septiembre, 1783, Gran Bretaña reconoce la soberanía de España sobre el territorio de Belice. 1821, la entonces capital de Chiapas, Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, es la tercera ciudad en secundar la independencia de Chiapas. 1914, Pancho Villa y Álvaro Obregón proponen desaparecer la vicepresidencia en México e inhabilitar a funcionarios y militares en activo que aspiren a ser presidentes. 1939, Francia, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia le declaran la guerra a Alemania después de la invasión a Polonia. 1998, se lanza en Japón el aclamado juego Metal Gear Solid para la consola PlayStation. 4 de septiembre, 1781, se funda la ciudad de Los Ángeles como el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, por 44 colonos españoles. 1886, después de casi 30 años de lucha, el líder apache Jerónimo, con sus guerreros restantes, se rinde ante el general Nelson Miles en Arizona. 1870, en Francia es depuesto el emperador Napoleón III y se proclama la Tercera República. 1888, George Eastman patenta la primera cámara Kodak. 2008, se lanza en Japón el juego Blue Dragon Plus para la consola Nintendo DS. 5 de septiembre, 1646, en la Nueva España, el obispo de Puebla, don Juan de Palafox, funda la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública de América. 1836, Sam Houston es elegido como el primer presidente de la República de Texas. 1866, en el marco de la segunda invasión francesa, las fuerzas mexicanas republicanas al mando de Porfirio Díaz derrotan al ejército francés en la batalla de Juchitán. 1977, la NASA lanza la sonda espacial Voyager 1. 2006, se lanza el juego Yakuza para la consola PlayStation 2. 6 de septiembre, 1564, en el norte de África, un grupo de militares españoles al mando de García Álvarez de Toledo, virrey de Cataluña, le arrebata a piratas el peñón de Vélez de la Gomera, el cual sigue siendo territorio español. 1803, el científico británico John Dalton comienza a usar símbolos para representar los átomos de diferentes elementos. 1943, se funda el Instituto Tecnológico de Monterrey como una de las universidades privadas más grandes e influyentes de México y América Latina. 1972, 9 atletas israelíes y un policía son eliminados por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro tras ser tomados como rehenes en los Juegos Olímpicos de Múnich. 2001, se lanza en Japón el juego Shenmue 2 para la consola Sega Dreamcast. 7 de septiembre, 1911, el poeta francés Guillaume Apollinaire es arrestado y encarcelado bajo sospecha de haber robado la Mona Lisa del Museo del Louvre. 1923, se crea la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. 1927, Philo Farnsworth logra el primer sistema de televisión totalmente electrónico. 1997, se lanza el aclamado juego Final Fantasy VII para la consola PlayStation. 2017,
septiembre, un terremoto de 8.2 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, cerca de Chiapas, azota el sur de México. Es el segundo sismo de mayor magnitud que se ha registrado en la historia del país. 8 de septiembre, 1847. Las tropas mexicanas se enfrentan a los invasores estadounidenses en la batalla del Molino del Rey. 1945. La partición de Corea inicia cuando las tropas de Estados Unidos llegan para dividir la parte sur como respuesta a las tropas soviéticas que ocuparon la parte norte de la península desde un mes antes. 1966. Se estrena la serie de televisión Star Trek o Viaje a las Estrellas. 2003. Se lanza el juego Final Fantasy Tactics Advance para la consola Game Boy Advance. 9 de septiembre, 1847. Los invasores estadounidenses ejecutan a los soldados irlandeses del batallón de San Patricio que desertaron y se unieron a los mexicanos. 1991. Tayikistán declara su independencia de la Unión Soviética. 1995. Se lanza en Norteamérica la consola Sony PlayStation. 1999. Se lanza en Norteamérica la consola Sega Dreamcast. 2009. Se lanza el juego The Beatles Rock Band para PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. 10 de septiembre, 1798. En la batalla de St. George's Caye, Gran Bretaña y Honduras Británica, hoy Belice, derrotan a España, marcando así el último intento por recuperar este territorio centroamericano. 1923. México y Estados Unidos firman los tratados de Bucareli. 1967. Gibraltar vota por seguir siendo una dependencia británica en lugar de volver a ser parte de España. 1974. Guinea-Bissau se independiza de Portugal. 2000. Se lanza el juego Echo the Dolphin Defender of the Future para la consola Dreamcast. 11 de septiembre, 1541. Santiago de Chile es atacado por guerreros indígenas liderados por Michi Malonco para liberar a 8 jefes indios atrapados por los españoles. 1714. Barcelona, capital de Cataluña, se rinde ante los ejércitos borbónicos españoles y franceses en la Guerra de Sucesión Española. 1829. En Pueblo Viejo, Veracruz, Isidro Barradas es derrotado en su intento de reconquistar México para España. 1919. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos invade Honduras. 2015. Se lanza el juego Super Mario Maker para la consola Wii U. 12 de septiembre, 1571. Llega a la Ciudad de México Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor de la Nueva España. 1581. Felipe II de España es proclamado rey de Portugal. 1847. En el marco de la invasión estadounidense en México, comienza el bombardeo al castillo de Chapultepec. 1860. En Trujillo, Honduras, fusilan al filibustero estadounidense William Walker, quien se había apoderado de Nicaragua años atrás. 1986. Se lanza en Japón el juego Adventure Island para el Nintendo Famicom. 13 de septiembre, 1847. Los invasores estadounidenses asaltan el castillo de Chapultepec, donde pierden la vida 300 soldados y cadetes del heroico colegio militar. 1898. Hannibal Goodwin patenta la película fotográfica de celuloide. 1956. Se lanza públicamente el IBM 305 Ramac, la primera computadora comercial en utilizar almacenamiento en disco duro. 1985. Se lanza en Japón el juego Super Mario Bros. Para la consola Nintendo Famicom. 1987. Un objeto radiactivo es robado de un hospital abandonado en Guyana, Brasil, contaminando a muchas personas en las semanas siguientes y causando que algunas fallecieran por radiación. 14 de septiembre, 1824. Chiapas se une a la República Mexicana. 1847. Después de la batalla de Chapultepec, las tropas invasoras estadounidenses al mando del general Winfield Scott capturan la Ciudad de México. 1917. El Imperio Ruso es formalmente reemplazado por la República Rusa. 2000. Microsoft lanza Windows Me. 2001. Se lanza en Japón la consola Nintendo GameCube. 15 de septiembre, 1810. Ignacio Pérez en plena madrugada le avisa a Ignacio Allende que la conspiración de Querétaro ha sido descubierta. 1821. Juan María Echavarri, gobernador de Yucatán, declara la independencia del estado y expresa el deseo de formar parte de la nación que surja del Plan de Iguala.
España. 1829. Vicente Guerrero declara abolida la esclavitud en México, pues en la práctica no habían tenido efecto las disposiciones anteriores. 1854. Se canta por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana, después llamado Teatro Nacional. 1875. Se constituye el Senado en México. 16 de septiembre. 1810. Miguel Hidalgo inicia la lucha por la independencia de México con una arenga conocida como el Grito de Dolores. 1847. Antonio López de Santa Anna renuncia a la presidencia de la República y queda en su lugar José Joaquín Herrera. 1908. Se funda la General Motors Corporation. 1959. La primera fotocopiadora comercialmente exitosa, la Xerox 914, se muestra al público por televisión en vivo desde la ciudad de Nueva York. 1994. Se lanza el juego Spider-Man and Venom Maximum Carnage para las consolas Sega Genesis y Super Nintendo. 17 de septiembre. 1809. Concluye la Guerra Finlandesa. El territorio que se convertirá en Finlandia es cedido por Suecia a Rusia. 1859. Joshua A. Norton se declara a sí mismo como Norton I, emperador de los Estados Unidos. 1964. Se inaugura el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. 1980. En Paraguay, un comando elimina al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle. 2013. Se lanza el juego Grand Theft Auto 5 para PlayStation 3 y Xbox 360. 18 de septiembre. 1868. En el sur de España se desata una sublevación en Cádiz contra la monarquía de Isabel II de España, que desembocará en la revolución conocida como la Gloriosa. 1914. Álvaro Obregón es liberado por Francisco Villa cuando estaba a punto de ser fusilado. 1977. Voyager 1 toma la primera fotografía distante de la Tierra y la Luna juntas. 1997. Se lanza el juego Oddworld Apes Odyssey para PC y PlayStation. 2014. Escocia vota contra ser independiente del Reino Unido por un pequeño margen. 19 de septiembre. 1893. Nueva Zelanda promulga el sufragio femenino. 1976. Dos aviones de la Fuerza Aérea Imperial iraní realizan un vuelo para investigar un objeto volador no identificado. 1985. Un terremoto de 8.1 grados sacude a la Ciudad de México con graves daños y miles de víctimas y damnificados. 1985. Se lanza el juego Ghosts and Goblins para arcades. 2017. Un terremoto de 7.1 grados golpea el centro de la República Mexicana, causando 370 víctimas y más de 6,000 heridos. 20 de septiembre. 1187. Saladino comienza el asedio de Jerusalén. 1596. Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey, capital hoy del estado mexicano de Nuevo León. 1946. Se celebra el primer Festival de Cannes con un retraso de 7 años debido a la Segunda Guerra Mundial. 1977. Vietnam es admitido en las Naciones Unidas. 1996. Se lanza el juego Kirby Superstar para la consola Super Nintendo. 21 de septiembre. 1551. Por cédula real de Carlos V se crea la Universidad de México, la primera del continente americano. 1844. Valentín Canalizo es nombrado presidente interino de la República Mexicana. Solo durará poco más de 2 meses. 1933. Salvador Luterot establece la lucha libre profesional en México. 1981. Belice obtiene la plena independencia del Reino Unido. 2004. Se lanza el juego Monster Hunter para la consola PlayStation 2. 22 de septiembre. 1629. Luego de 36 horas de lluvias ininterrumpidas, la Ciudad de México permanecerá inundada durante 5 años. 1771. Antonio María de Bucareli y Ursúa asume el cargo de virrey de la Nueva España. 1979. Un satélite observa un doble destello luminoso parecido a la detonación de un arma nuclear cerca de las Islas del Príncipe Eduardo en Sudáfrica. Nunca se lograría determinar la causa. 1980. Irak invade Irán, provocando así una guerra de casi 8 años entre estos dos países. 1990
1995, se lanza en Japón el juego International Superstar Soccer Deluxe para la consola Super Nintendo. 23 de septiembre, 1519, el conquistador Hernán Cortés y sus tropas entran a Tlaxcala. 1913, el presidente del Senado mexicano Mauro Herrera rechaza el discurso que el chiapaneco Belisario Domínguez iba a pronunciar en contra del dictador Victoriano Huerta. 1965, un grupo dirigido por el profesor rural Arturo Gámez García e integrado por maestros, estudiantes y líderes campesinos atacan el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua. 1973, Juan Domingo Perón regresa al poder en Argentina. 1993, se lanza el juego Sonic CD para la consola Sega CD. 24 de septiembre, 1568, las fuerzas navales españolas derrotan a la flota inglesa bajo el mando de John Hawkins en la batalla de San Juan de Ulúa cerca de Veracruz, México. 1810, el cura Miguel Hidalgo es excomulgado por rebelde, hereje y por haber iniciado la lucha de independencia mexicana. 1846, las fuerzas invasoras estadounidenses toman la ciudad de Monterrey. 1992, se lanza en arcades el juego Art of Fighting para el sistema Neo Geo. 1993, se restaura la monarquía en Camboya. 25 de septiembre, 1513, el explorador español Vázquez Núñez de Balboa cruza el Istmo de Panamá y llega al Océano Pacífico. 1584, Pedro Moya de Contreras asume el cargo de virrey de la Nueva España. 1873, las leyes de reforma son incorporadas a la Constitución Mexicana de 1857. 1956, se inaugura el primer sistema de cable telefónico submarino transatlántico. 2007, se lanza el juego Halo 3 para la consola Xbox 360. 26 de septiembre, 1847, tras la derrota ante los invasores estadounidenses que ocupan Ciudad de México, el presidente interino Manuel de la Peña establece su gobierno en la ciudad de Toluca. 1960, el primer debate televisado tiene lugar entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Richard Nixon y John Kennedy. 1969, The Beatles lanzan Abbey Road, el último álbum que grabaron antes de separarse. 1996, se lanza el juego Super Mario 64 para la consola Nintendo 64. 27 de septiembre, 1821, el ejército trigarante toma pacíficamente la Ciudad de México e instituye la Junta Provisional Gubernativa. Con esto se logra la consumación de la independencia mexicana. 1928, la República de China es reconocida por los Estados Unidos. 1960, el presidente mexicano Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. 1975, en España se ejecuta por última vez la pena capital por fusilamiento contra 5 miembros de 2 organizaciones terroristas por el aniquilamiento de policías y guardias civiles. 2014, se lanza el juego Fatal Frame Maiden of Blackwater para la consola Wii U. 28 de septiembre, 1542, el explorador Juan Rodríguez Cabrillo se convierte en el primer europeo en descubrir la bahía de San Diego y por consiguiente California. 1793, Juan Antonio Montenegro y Arias plantea instaurar en Nueva España una república libre y representativa. Al conocerse su propuesta, será encarcelado por un año y desterrado por 10 más de la Ciudad de México. 1994, José Francisco Ruiz Massieu, diputado y secretario general del PRI, es herido mortalmente y fallece en el Hospital Español. 1990, se lanza el juego Mega Man 3 para el Nintendo Entertainment System. 29 de septiembre, 1531, se funda la villa de San Miguel de Culiacán, hoy Culiacán Rosales, capital del estado mexicano de Sinaloa. 1578, se funda la villa de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, que es actualmente, junto a Comayagüela, la capital de Honduras. 1717, un terremoto azota la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy llamada Antigua Guatemala, destruyendo gran parte de su arquitectura. 1921, el presidente mexicano Álvaro Obregón firma el decreto que instaura la Secretaría de Educación Pública. 1996, se lanza en Norteamérica
publica la consola Nintendo 64. 30 de septiembre, 1541. El conquistador Hernando de Soto y sus fuerzas entran en el actual oeste de Arkansas, encontrando una feroz resistencia por parte de nativos llamados Tula. 1882. Comienza a funcionar la primera central hidroeléctrica comercial de Thomas Edison. 1939. NBC realiza por primera vez la transmisión televisiva de un partido de fútbol americano. 1980. Las especificaciones de la tecnología de redes Ethernet son publicadas por Xerox junto con Intel y Digital Equipment Corporation. 1997. Se lanza el aclamado juego Age of Empires para la PC. Además,